El segundo camino hacia este peregrinar a la espiritualidad emocionalmente sana se desprende de la primera cuestión básica de que llegar a conocernos implica retroceder, comprender cómo la familia y la cultura nos moldearon para ser quienes somos. Por esa razón, este segundo camino se llama retroceder para poder avanzar. Es una de las paradojas que tiene la vida cristiana. Una paradoja es una afirmación que parece contradecirse. Vemos en las Escrituras, por ejemplo, si quieres ser fuerte, acepta ser débil. Para ser el primero en el reino, sé el último. Para ser grande, sé humilde y siervo de todos. De igual manera, para avanzar, a veces debes también retroceder. Este principio de retroceder para avanzar se basa en dos verdades bíblicas. La primera es que las bendiciones y los pecados de la familia hasta 3 o 4 generaciones causan un profundo impacto en quienes somos hoy. Cuando la Biblia usa la palabra familia, se refiere a toda la familia extensa desde 3 o 4 generaciones. O sea que tu familia, en el sentido bíblico, incluye a todos los familiares, desde mediados hasta fines del siglo XIX. Nos afecta un gran número de sucesos y circunstancias de nuestra vida en esta tierra, pero la familia es el más poderoso de todos los grupos a los que pertenecemos. Lo que sucede en una generación muchas veces se repite en la siguiente. Las consecuencias de las acciones y las decisiones de una generación afectan a las que siguen. Consideremos los ejemplos de la naturaleza de Dios de las Escrituras. Éxodo 34. Moisés dice, «Déjame verte en todo tu esplendor». Y dice después que Dios, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en el amor y fidelidad». Después termina diciendo esto, «Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación». Vemos lo mismo en los 10 mandamientos. Éxodo 20 dice, «No te hagas ningún ídolo. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso». Después dice, y dicho sea de paso, yo castigo a los hijos por los pecados de sus padres hasta la 3ª y la 4ª generación. Lo que dice, como me aclaró un erudito, es que el verbo hebreo castigar es traducido como consecuencias. En otras palabras, los hijos tienden a experimentar las consecuencias de los pecados de sus padres hasta por 3 y 4 generaciones. No es algo axiomático, no forzosamente tiende a transmitirse. Así que, piénsenlo, es común ver ciertos patrones que se repiten de generación en generación. Piensen en las familias que conocen la suya. Conductas adictivas, abuso sexual, matrimonios malos, embarazos fuera de matrimonio, divorcios, aventuras, un hijo que se va. Lo vemos de una manera más poderosa aún en el Génesis, en la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que hay una poderosa bendición que ha pasado de generación en generación, de Abraham a Isaac y a Jacob y hasta nuestros días. Pero al mismo tiempo vemos que se transmiten legados negativos. En Génesis 12 al 15 vemos un patrón de mentiras en esas generaciones. Vemos favoritismo hacia uno de los hijos. Vemos hermanos peleando entre sí en cada generación. Vemos una intimidad pobre en los matrimonios de estas generaciones. El segundo principio bíblico es igualmente importante, y es el discipulado que está en el corazón del Evangelio nos exige que eliminemos los patrones de pecado de nuestra familia de origen para reaprender a vivir a la manera de Dios en la familia de Jesús. La gran noticia del cristianismo es que nuestra familia biológica o la cultura no determinan nuestro futuro, sino Dios. Lo que pasó antes de usted no es su destino. El lenguaje más significativo del Nuevo Testamento acerca de hacerse cristiano es la adopción como un nacer de nuevo, pero en la familia de Dios, un nuevo comienzo radical. Depositamos en Cristo la fe, nacemos espiritualmente por el Espíritu Santo en la familia de Jesús, Dios se convierte en el Padre y todas las dudas y pecados quedan cancelados para siempre. Recibimos legalmente el nuevo nombre de cristianos. Tenemos una nueva herencia de libertad, esperanza y gloria, nuevos hermanos y hermanas, los demás cristianos. Así, por ejemplo, en Marcos 3, la madre y hermanos de Jesús llegan a donde Él está enseñando y quieren que Él salga afuera. Pero Jesús le contesta a la gente en el lugar sentada a sus pies. Les dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces mira a los que están sentados en círculo alrededor de Él y dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Él declara que la iglesia para el creyente es su primera familia. En el mundo antiguo en el que vivió Cristo era muy importante honrar padre y madre. Jesús habló de una manera directa y clara. Llamó a sus seguidores a una primera lealtad hacia Él por encima de sus familias. Les dijo, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El discipulado consiste en despojarnos de los patrones y hábitos de pecado de nuestra familia biológica para ser transformados y vivir en la familia de Cristo. Esta es la vida cristiana. Honramos a nuestros padres, a nuestra cultura, a nuestra historia, pero obedecemos a Dios.
Yo le decía a Jerry en los primeros años de matrimonio, cuando me preguntaba de mi familia, ¿para qué hablar de eso? Ahora soy una nueva criatura en Cristo, eso se acabó. Ella me contestaba, no, no se acabó, yo vivo contigo. Y yo me reía porque era cierto. Cada uno tiene que observar el quebrantamiento y el pecado de nuestra familia y cultura. El problema está en que pocos hemos reflexionado sobre el impacto que causa nuestra familia de origen y otros importantes sucesos de su historial. Y no podemos cambiar de lo que no somos conscientes. Eso me pasó a mí. En muchos sentidos, mientras más caminamos con Dios, más claros se vuelven los niveles de cómo el pasado causa un impacto. Los siguientes son algunos de los errores dentro del bagaje que yo cargué por muchos años de manera inconsciente en mi vida cristiana antes de hacer este peregrinaje de la EES. Por ejemplo, yo funcionaba en exceso. Hacía por otros cosas que debían hacer solos. Por ejemplo, en mi familia mi papel era hacer feliz a mi madre junto a mis hermanos, puesto que mi padre estaba ausente, no estaba ahí. Aunque éramos niños, se esperaba que cuidáramos de mamá y no mamá de nosotros. Cuando me hice cristiano, comencé a preocuparme por los demás. Después de aceptar a Cristo, ya lideraba mi confraternidad cristiana en la universidad cuidando del rebaño. Lo que hice fue transferir el ser excesivamente responsable en mi familia de origen a ser excesivamente responsable por el crecimiento de otros en la iglesia. ¿Es de maravillarse que fuera un pastor preocupado por los demás? ¿Que me costara trabajo disfrutar de la vida y divertirme, cuidar de mí mismo y jugar? Eso era difícil para mí. Segundo, mi identidad. Toda la identidad de mi familia se encontraba en todo lo que hacía. Mi familia era una familia muy trabajadora. Se esperaba que trabajara y trabajara. Éramos inmigrantes italianos. Y mis tatarabuelos habían luchado para salir adelante aquí. Había una expectativa. Tus padres deben sentirse orgullosos. Hemos sufrido para ti y vas a tener éxito en este país. Esta aprobación corría con mucha fuerza por las venas en mi familia. Me impulsaba a trabajar duro. Y claro, al hacerme cristiano, trabajaba fuerte para Jesús. Predicaba la gracia, pero vivía las obras. Descansar era algo muy difícil para mí. Entonces, naturalmente, mi comprensión del matrimonio y la familia no era bíblica, sino cultural. Predicaba lo que decía la Biblia del matrimonio, pero vivía como scatzero. Mis creencias del matrimonio y de los papeles de los sexos estaban moldeados por la familia y no por las escrituras. Por supuesto, Jerry se quejó como esposa los 7 u 8 primeros años, pero pensaba que todas las mujeres de mi familia se quejaban de sus esposos. Era normal. Nuestro matrimonio parecía mejor que la mayoría. Yo era cristiano, ¿cierto? La ayudaba con los niños, ¿cierto? Claro, nunca conocí a una pareja íntima llena de gozo, compasión mutua e invirtiendo en la calidad de su relación. Una vez más, predicaba una cosa, pero lo que vivía venía de mi familia y de mi cultura. Cuarto, no sabía resolver los conflictos. Aunque daba talleres de resolución de conflictos y comunicaciones, básicamente lo manejaba como en mi familia y no la familia de Cristo. Mi madre atacaba a mi padre cedía, se rendía y cargaba con la culpa, evitaba el enfrentamiento a toda costa, y yo adopté el estilo de mi padre. Me echaba la culpa cuando surgía un conflicto para acabar con la tensión. Le ponía teología al asunto, ser como Jesús e ir como oveja al matadero. Otro ejemplo de lo que yo sentía a partir de mi familia a pesar de las escrituras. En mi familia no se aceptaban errores. Dejabas caer un plato y te daban una paliza. En mis huesos eso era ser cristiano. Cometía un error y me sentía terrible. Predicaba la gracia, pero vivía bajo la ley. Podría seguir, pero creo que ya me entendieron. Cuando recuerdo cómo viví los 17 primeros años de mi vida cristiana antes de esto, me siento sacudido, atónito y avergonzado. Yo era pastor. Había mucho sufrimiento inútil. Quizás hayan escuchado al filósofo George Santayana decir, los que no pueden aprender del pasado están condenados a repetirlo. Bien, lo triste es que cuando miramos por debajo de nuestra vida, muchos de nosotros no estamos fundamentalmente haciendo cosas diferentes a las que hacía nuestra familia. Tenemos un dicho en New Life que nos gusta usar. Jesús está en tu corazón, pero tu abuelo está en tus huesos. Recuerden, todas las familias están quebrantadas, unas más que otras. Tal vez esto sea doloroso porque tenemos cosas sepultadas en nuestro pasado. Yo fui uno de esos. Otros pueden sentirse reticentes a mirar a su familia de origen porque creen que la traicionan. Recordemos que en el 99% de las familias los padres hicieron lo mejor que pudieron, mejor que los suyos, siguieron con la bola en el campo. Uno de los beneficios que tiene el retroceder es que al hacerlo terminamos con más compasión y comprensión por aquellos que nos cuidaron, considerando su procedencia. En esta sesión les queremos invitar a aceptar la decisión de Dios
de que naciéramos y lo hiciéramos en una familia en particular, en un lugar determinado y en un momento determinado de la historia. Eso le debía de dar a cada uno oportunidades y unos dones. Pero también nos ha impuesto una cantidad de lo que llamo bagaje emocional en el peregrinar de la vida. Para algunos esta carga es mínima, para otros es una pesada carga. La verdadera espiritualidad nos libera para que vivamos el presente con gozo. Pero para vivir con gozo tenemos que retroceder para seguir adelante. Este proceso nos lleva al corazón de la espiritualidad y el discipulado en la nueva familia con Jesús, librándonos de los destructores patrones de pecado del pasado y vivir la vida que Dios quiere para ser un don para el mundo. Esta es la sesión que ayuda a muchos a comenzar a abrirse y mirar muy hondo por debajo del iceberg de sus vidas. Recuerden, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Pablo presumía de su debilidad porque así el poder de Cristo descansaba en él. Tomé una decisión hace 20 años al entrar en este camino de la espiritualidad emocionalmente sana. Nunca más me pondría una máscara ni fingiría. Viviría y guiaría a los demás a partir de mi quebrantamiento y vulnerabilidad. Por eso incluí el genograma de mi familia en el libro. Quería demostrarles que eso está bien. Ser sinceros y honestos. Estás seguro en los brazos y la gracia de Dios. Vivirás. Como veremos en la historia de José en Génesis 37 a 50, él aceptó hermosamente su pasado sufriendo y perdonando. También permitió que Dios obrara en él. Reconoció que las invisibles manos de Dios se movían en todos y a través de todos los sucesos de su vida, incluso los más trágicos. Esto le dio un medio de convertirse en un don para el mundo. Estar dispuesto a volver atrás lo capacitó para seguir adelante y convertirse en una bendición. Eso es lo que pido para ustedes, que van a entrar en este estudio.